Análisis y diseño de sistemas 2. Tutora ingeniero Liliana Mincero. Tema: contexto de un sistema de información. Unidad de competencia: analiza el contexto del nuevo sistema describiendo su diseño conceptual. ¿Qué es un contexto de un sistema de información? Es el universo de la información. Es el universo de esas informaciones que están en el contexto general en el cual el software deberá ser desarrollado y operado. Pasos a seguir para la etapa del levantamiento de información. Se deben identificar las fuentes de información, los usuarios, los expertos, el material escrito que son relevantes para el proyecto. Se debe recolectar la información de las fuentes identificadas mediante un conjunto de técnicas de recolección de información. Se debe analizar la información reunida para detectar aquellos aspectos que quedan poco claros y aclararlos. Confirmar con los usuarios lo que parece haberse comprendido en los requisitos exigidos y luego sintetizar los requerimientos en un documento que especifica esos requerimientos apropiados del sistema. ¿Cuáles son las heurísticas generales para identificar las fuentes de información? Se debe identificar cuáles son los dueños del sistema, se debe identificar los actores que intervienen en el sistema, se debe procurar establecer una red de comunicación existente, identificar otros actores que puedan aportar datos, identificar soluciones disponibles y descubrir otras fuentes por medio de entrevistas. Recolectar los hechos. Cuando vamos a recolectar los hechos en el contexto del sistema de información, podemos utilizar lectura de documentos, podemos tener acceso a la información, a la cantidad de información que se maneja y en cierta forma controlar lo que es el volumen de trabajo para identificar los hechos relevantes en el contexto del sistema de información. Se puede utilizar también lo que es la observación para ver cómo es el ambiente del software donde se va a trabajar. Esto ocasiona bajo costo, es poco complejo y hace un poco de dependencia del actor con respecto a su papel como observador. También se pueden utilizar entrevistas para recolectar hechos, entrevistas estructuradas. También se pueden hacer tutorías y de manera informal también lo que es la mayor flexibilidad y uso de la fase explorativa de los hechos en el sistema de información bajo su contexto. También se pueden hacer cuestionarios y encuestas para recopilar la información. También se pueden trabajar a través de relatos en forma objetiva de lo que es el trabajo que realiza cada uno de los actores en el contexto del sistema de información. También se pueden utilizar técnicas de comunicación como reuniones, presentaciones y animaciones que permitan recolectar también lo que es el trabajo del contexto del sistema que se está estudiando. ¿Qué es el contexto del sistema de información? Que es el análisis estructurado. Entonces es concentrarse en establecer cómo se va a tomar en cuenta los hechos, la información, para luego establecer cuáles van a ser los requerimientos a cubrir en ese sistema nuevo a desarrollar. Los elementos esenciales son para poder hacer este análisis estructurado es utilizar diagramas de flujo, diccionarios de datos para poder describir o hacer una descripción gráfica de la situación del sistema. Hacer bosquejos con sus características y su función. Podemos usar diagramas de flujo de datos que nos permitan representar el flujo de los datos y entender mejor el contexto del sistema. Podemos usar las técnicas del diccionario de datos para recopilar los elementos como flujo de datos, proceso y almacenamiento de los datos. Y de esta manera, estos elementos que han sido nombrados permiten establecer el contexto de un sistema de información en análisis y diseño de sistemas. Los invito a que si tienen alguna duda, pasen por el foro de dudas y planteen sus observaciones o que intervengan en el foro.